y cuando me di cuenta que iba a estar por estos lados, le dije, tienes que estar aquí con nosotros trayéndonos la palabra de Dios. Así que Pastor Randy, predíquenos la palabra del Señor Jesús. Gloria a Dios, dele fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta tarde. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos, amén. Y les saludamos a todos en el nombre de Jesús y les honramos a cada uno de ustedes por este esfuerzo, este sacrificio que se hace de venir a la casa del Señor, amén. Y honramos la vida de su pastor, de su familia, de todo el ministerio en esta iglesia, todo el liderazgo. Que Dios bendiga todo lo que ustedes hacen. Y es obvio que están haciendo algo, y lo que están haciendo lo están haciendo bien, amén, porque se ve el avance, se ve el crecimiento de esta iglesia. Y le decía a su pastor ahí mientras nos saludábamos, le digo, bueno, allá donde estaban ya no cabían, se movieron para acá y ya no caben, ¿qué vamos a hacer? Amén. Esos son problemas buenos que Dios le da a su iglesia, amén, y es de ir creciendo y ensanchando nuestro territorio. Y reciban saludos de la iglesia ya en Port Arthur. Y bueno, ya han escuchado el saludo de mi esposa, su breve testimonio. Y estamos en estos días tomando unos días de descanso con la familia. El plan era traer a todos mis hijos, pero el abuelo dijo: ustedes se pueden ir, pero los nietos me los dejan. Y él se capturó a los nietos y se los llevó allá a Tustin. Y bueno, pues no pudimos traer a toda la familia, amén. Pero todos mis hijos estamos aquí tomando unos días de descanso. Hace un año atrás precisamente nos encontrábamos como familia atravesando una situación muy, muy adversa en la salud de mi esposa. En el mes de junio del año pasado ella entró a quirófano, y en 30 minutos de estar en quirófano 3 veces su corazón dejó de latir. Así que quien acaba de cantar hoy es un milagro de Dios. Eso es una prueba de las grandezas, de las maravillas que Dios hace, amén. Y bueno, así como queriendo y no queriendo, organizamos una salida para estar en familia otra vez y darle gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de todavía poder estar disfrutando de la vida de mi esposa en nuestro hogar, amén. Y doy gracias a Dios por esta bendición. Algunos hermanos nos vimos hace tanto tiempo, 8 días, ¿verdad? Ya en Apple Valley, que Dios nos permitió estar allí. Pude ver a varios varones que fueron de aquí de Whittier, y Dios les bendiga en gran manera, amén. ¿Hay reyes en la casa de Dios? ¿Hay sacerdotes en la casa? Amén, gloria a Dios. Y si no hay reyes, pues hay reinas y hay sacerdotas. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo sé que tenemos hoy algo muy especial, como es participar de la mesa del Señor, y me alegra esta oportunidad de poder también ser partícipe de ello juntamente con ustedes. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 2. Todos sabemos que por muchos tiempos era anunciada la venida de nuestro Señor a esta tierra. A través de los profetas se anunciaba que vendría ese Dios a salvar a su pueblo, amén. Y el día de ese día llegó, finalmente llegó, donde las profecías se iban a cumplir. Y nos damos cuenta ahora aquí en este libro de Lucas capítulo 2 que llegó el momento de que el Señor viniera. Y dice así: en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y en este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento. Verso 7: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón. El verso 7 termina diciendo que no había lugar para ellos en el mesón. Esta tarde quiero predicar bajo el tema: habrá lugar para mí, habrá lugar para mí. Incline su rostro. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la porción de tu palabra, por permitirnos estar en tu casa y poder adorarte y exaltarte a ti, Señor. No hay duda que tú estás en medio nuestro, que tu Espíritu, Señor, se mueve y se ha manifestado de una manera especial en nuestras vidas. Y creemos, Señor, que tú hoy nos vas a hablar. Unge mi mente, mi corazón, mis labios. Unge, Señor, el oído de cada uno de los que están en este lugar, y que podamos ser edificados por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dando gloria a Dios, puede sentarse. Dios bendiga la lectura de su palabra. El emperador romano Augusto César había promulgado un censo de población, y por lo tanto todos debían de regresar a la tierra donde nacieron. José, siendo de la descendencia de David, debía de regresar a Belén de Judá. Y él tomó a María, que ya estaba en sus últimos días de su alumbramiento, y caminaron hacia Belén. Estando ya en Belén, leímos que los días de su alumbramiento llegaron, y ellos, hermano, buscaban un lugar a donde reposar, a donde descansar. La Biblia nos dice que llegaron fue a un mesón. Un mesón es especie de una casa de huéspedes. La triste y lamentable noticia es que para José y para María no había lugar para ellos en el mesón. El mesón estaba totalmente lleno. Todas las habitaciones se encontraban ocupadas. Por lo tanto, le ofrecieron fue a José para él poder pasar la noche junto con María en el lugar donde guardaban los animales, en el establo, ese lugar donde ahí ubicaban a los animales. Sorprendentemente, el nacimiento de aquel niño que había sido proféticamente anunciado por los ángeles a los profetas, de aquel que se declaró que su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, de aquel que se anunció que su imperio no tendría fin, lo vemos es naciendo en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. La triste realidad es que estas palabras iban a seguir a aquel Dios manifestado en carne todos los días de su vida aquí en la tierra. La triste realidad es que estas tres palabras caracterizarían al personaje más importante de la historia humana. Estas tres palabras lo acompañarían aún mucho más allá del mesón. Estoy seguro que en sus días él escuchó en muchas repetidas veces estas palabras: no hay lugar, no hay espacio para ti. Durante sus días y su vida no hubo lugar para sus enseñanzas y para sus predicaciones. No hubo lugar para el celo que lo consumía. No hubo lugar para su doctrina. Muchas veces encontramos a este Señor Jesucristo escondiéndose de la multitud porque procuraban matarlo. El apóstol Juan se expresó de él de esta manera: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. El apóstol Pedro dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. El profeta Isaías proféticamente escribió sobre él diciendo: despreciado y desechado varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. ¿Sabe por qué? Porque no había lugar para Jesús. Varias veces la multitud arrojó piedras en contra de él. Para los judíos su evangelio era una piedra de tropiezo, y para los gentiles su evangelio era una ofensa, porque no había lugar para el maestro. Ante la visita de Jesús a los que se encontraban en la región de Gádara,
La Biblia dice que vino a su encuentro un hombre poseído por una legión de demonios, y el Señor obró un gran milagro en este hombre, pues todos aquellos demonios fueron expulsados de la vida de este hombre de Gádara. Y aquellos demonios fueron a reposar sobre un hato de cerdos que se paseaban por ahí. Y la Biblia dice que todos esos cerdos se fueron en un despeñadero y cayeron en muchas aguas y se ahogaron. Y cuando la multitud de Gádara vino y miró aquello que había sucedido, no que el milagro que Dios había hecho en aquel hombre, sino que en la muerte de los cerdos que habían perdido en ese momento, los de Gádara le piden al maestro que se fuera. Le dicen a Jesús: vete de aquí. En otras palabras, no hubo lugar para Jesús entre los de Gádara, porque ellos amaban más a sus cerdos que la obra que Dios había hecho en la vida de aquel hombre. No sé si me está entendiendo en esta hora. Para los de Gádara no hubo lugar. No aceptaron al maestro y por lo tanto le pidieron que él se fuera de ese lugar. Ante el momento crucial, cuando el Señor fue entregado, los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y escribas se llevaron a Jesús frente al concilio para preguntarle si él era el Cristo. Entonces, levantándose de la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús delante de Pilato. Para ellos Jesús era alguien que pervertía y alborotaba a la nación con doctrinas falsas. Herodes y Pilato no encontraron nada digno de muerte en él, y por lo tanto decidieron soltarlo después de castigarle. Era la costumbre que Pilato soltara a un preso en cada una de sus fiestas, y por lo tanto la multitud comenzó a dar voces diciendo: fuera con este, refiriéndose de Jesús. Dijeron: fuera con este y suéltanos a Barrabás. La multitud a una voz gritaban y pedían que a Jesús le echaran fuera, que le sacaran de ahí, hermano, pero que a Barrabás le dejasen libre. La multitud escogió a un hombre asesino, a un homicida antes que a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no había lugar para Jesús entre el pueblo. Pero Jesús declaró estas palabras en Juan 12:48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Pero qué hermoso es leer esa porción, que después que dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero hubo un pueblo que sí le recibió. A los que le recibieron, Él les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios que usted y yo le hemos recibido. Alguien ha recibido al Maestro en este lugar. Alguien ha recibido a Jesucristo en su vida. Yo digo, sí hay lugar para Jesús en mi corazón. Pero no solamente no hubo lugar para Jesús en aquellos días, pero aún para sus discípulos no hubo lugar. Esto no vino como sorpresa a sus discípulos, pues ante el llamado que Dios les había hecho, Él mismo les dijo que el que quiere venir en pos de mí debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Jesús les estaba advirtiendo que este llamado y este trabajo no sería de poco sacrificio. Jesús les estaba diciendo: si ustedes quieren venir en pos de mí, deben de saber que se van a burlar de ustedes, los van a menospreciar y posiblemente incluso los van a procurar matar. Jesús les estaba advirtiendo que este llamado vendría con un fuerte precio de sacrificio. Jesús les estaba hablando literalmente de una muerte dolorosa, una muerte cruel, una muerte literal. La cruz era el sacrificio más grande
hermano, que en aquellos días alguien podría enfrentar. Hoy en nuestros días podemos escuchar de cadena perpetua. En el estado de Texas todavía se da la pena de muerte dependiendo del crimen que haya cometido la persona. Pero en los días de Jesús era la cruz, era el castigo más doloroso, era el castigo más fuerte que un criminal podía poseer. Así que cuando el Señor les dice, si el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. Ellos sabían el lenguaje que Él les estaba hablando. Él les estaba hablando de un precio alto, de un castigo fuerte, de un sacrificio doloroso que debían de pagar. Hermano, ¿por qué? Porque esto de servir al Señor es lo más hermoso, es lo más especial, pero también es de valientes. El servir a Dios es de valientes. No es fácil, pero no es imposible. Es a través de pruebas, de luchas, de dificultades que usted y yo vamos a obtener la salvación de nuestras almas. Pero el Señor les dijo a sus discípulos que en el mundo ellos iban a ser aborrecidos. Y Él les dice, pues sepan que a mí también me han aborrecido. Él fue el que les dijo, hermano, en este mundo van a tener que enfrentar aflicciones, van a tener que enfrentar pruebas, van a tener que enfrentar dificultades. Pero sepan algo, y es que yo he vencido, ustedes también van a vencer. Ustedes van a ser perseguidos, van a ser puestos en cárceles, van a tener que pagar un precio alto. ¿Saben por qué? Porque si a mí me han aborrecido, si yo no he encontrado lugar entre esta gente, ustedes, por ser mis discípulos, también no van a ser recibidos, también no van a encontrar lugar entre ellos. Estas palabras para sus discípulos fueron proféticas. Pues en el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos el inicio, el comienzo de la iglesia. Una iglesia que nace en avivamiento, con el derramamiento del Espíritu Santo, donde 120 fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego. Pero también 3,000 almas se añadieron aquel día a la iglesia. La iglesia se multiplicaba, la iglesia avanzaba poderosamente. Pero en el capítulo 5, el capítulo 3, podemos ver el milagro que sucede de aquel hombre cojo que se encontraba en la puerta del templo. Pero todo eso trajo grandes problemas, pues en el capítulo 4, Pedro y Juan ahora estaban puestos en cárceles por el milagro que Dios había hecho a través de ellos en la vida de aquel cojo. En el capítulo 5, ellos fueron puestos en libertad y les prohibieron de predicar y de anunciar a Jesucristo. Pero ellos dijeron, hey, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No dejaremos de predicar y anunciar a este Jesucristo. Alguien alaba el nombre del Señor Jesús. En el capítulo 6 del libro de los Hechos podemos encontrar, hermano, la historia de donde se nos presenta el primer mártir llamado Esteban, donde en el capítulo 7 él fue apedreado hasta morir. En el capítulo 8 del libro de los Hechos vino la persecución general sobre la iglesia, encabezada por un hombre llamado Saulo de Tarso, donde él tenía la misión de encarcelar a todos los que predicaban y anunciaban a Jesucristo. Él era el que los hermanos los perseguía. Él era incluso el que mataba a los cristianos. Pero en el capítulo 12 podemos ver también que el primer apóstol fue asesinado y Pedro fue encarcelado con el fin de ser también crucificado. Pero el ángel de Dios vino a medianoche y lo despertó y lo liberó. ¿Sabe por qué? Porque había en una casa una iglesia que estaba reunida orando y pidiendo a favor del varón de Dios que estaba en cárcel. Pero todo esto la iglesia lo experimentó. ¿Sabe por qué? Porque no había lugar para Dios y no había lugar para ellos también. Todas estas cosas sucedían porque no había lugar para Dios. Para los judíos,
Los primeros cristianos eran herejes. Jesús les advirtió esto también en Juan 16:12, donde Él le dijo a sus discípulos: va a llegar el momento donde los van a expulsar de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Miren nomás lo que dice esta palabra, que llega el tiempo donde cualquiera que los mate piensan que le están haciendo un servicio a Dios. Los judíos los van a expulsar, los van a echar, es decir, no va a haber lugar para ustedes. Pero no solamente vino la persecución por los judíos, aún los gentiles perseguían a la iglesia. Los romanos se sentían ofendidos porque los cristianos predicaban y anunciaban a un Dios y no a muchos dioses como los romanos creían. Así que también los gentiles no aceptaban este mensaje, no aceptaban a este Dios, no aceptaban a esta iglesia, la llamada de su nombre. Incluso los romanos se incomodaban porque los cristianos tenían mucha influencia sobre los de clase baja, es decir, sobre los pobres y los esclavos. Es por eso que encontramos muchas veces en el libro de los Hechos que la iglesia se reunía en altas horas de la noche. ¿Se acuerda cuando Pablo predicaba, hermano, una ocasión que dice que era la medianoche, cuando un muchacho vencido del sueño se cayó de un tercer piso y cayó muerto? ¿Por qué es que estaban a esa hora congregándose? Era la única hora que se podían reunir, porque durante el día ellos tenían que ofrecer servicio a sus amos, tenían que trabajar, y solo en las altas horas de la noche es que podían congregarse. Y por eso es que los romanos no se agradaban de los cristianos, porque tenían que muchas veces desatender ciertas tareas, ciertas cosas, por tal de irse a congregar y poder ofrecer culto y servicio al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Por eso es que Pablo relata a la iglesia en Corinto cuando él dice: no somos muchos fuertes, no somos muchos nobles los llamados, pero Dios escogió lo vil y lo menospreciado, lo débil, para avergonzar a los fuertes y a los sabios de este mundo. Yo doy gracias a Dios que Él me tomó, que Él me escogió, no siendo nada, no teniendo ningún título, no teniendo quizás un linaje de una familia reconocida, pero Dios le plació escogernos a usted y a mí, gente del vulgo, gente sin letra quizá, pero Él nos ha escogido para que llevemos este evangelio precioso. Los cristianos no tenían lugar dentro de los gentiles, porque los cristianos eran personas puras, con vidas separadas, vidas en santidad, separadas de la inmundicia. Así que no había lugar para ellos, hermano, porque los cristianos iban en contra, de todas las corrientes de este mundo. La iglesia primitiva entendía que estaban en el mundo, pero no pertenecían a este mundo, no se asociaban en los negocios de este mundo, no participaban ni practicaban las cosas que el resto del pueblo hacía, sino que ellos vivían separados para Dios. Y fuera de eso, los cristianos arruinaban los negocios de toda aquella gente en aquel tiempo. ¿Sabe por qué? Porque los hechiceros se les venía abajo todo el changarro. Los brujos, los hechiceros, los que practicaban en el cultismo, los que leían las manos, se quedaban sin negocio, porque cuando la iglesia de Dios llegaba, los demonios salían. La gente era puesta en libertad. Oh, hermano, entonces por eso entre los adivinos, hechiceros y brujos no aceptaban a la iglesia. Los cristianos liberaban a la gente de los ídolos, y esto era malo para los que vendían ídolos. Los cristianos libraban a la gente de los templos paganos, y esto era malo para los que vendían sacrificios en los templos. Y es por eso que la iglesia no encontraba lugar entre el mundo, entre la gente de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia sabía que ellos le pertenecían era a Dios. Ellos no buscaban
ser populares entre el pueblo. Ellos no buscaban cómo encajar entre el pueblo, el caer bien en el pueblo, agradándoles o haciendo lo que los demás hacían. Ellos separaban sus vidas para el Señor y ellos decían: nosotros vamos a vivir solamente para Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Como no había lugar para ellos, es por eso que encontramos entonces que Jacobo fue matado por Herodes. Pedro fue crucificado cabeza abajo porque él no consideró ser digno morir como su Señor. Andrés fue crucificado en forma de X. Felipe fue colgado al revés con ganchos de hierros que atravesaban sus pies. Tomás fue asesinado, apuñalado con una lanza. Bartolomé y Matías también fueron crucificados. Santiago, el hermano de Jesús, aunque no fue considerado uno de los apóstoles, también fue apedreado hasta la muerte. Pablo fue decapitado y Juan fue, hermano, allá lo fueron a aventar en una isla llamada Patmos, hermano, con fuertes quemaduras de aceite hirviendo en su cuerpo. Todo esto ellos lo padecieron porque no había lugar para Jesús, no había lugar para este evangelio, no había lugar para este mensaje, hermano. Pero ¿sabe qué? Que no nos debemos de sorprender de todo eso que sucedió en aquellos años, porque aún cuando nos transportamos a este siglo, el siglo XXI, hermano, no, usted y yo podemos observar que aún no hay lugar. No hay lugar en la vida de muchos para este Dios. Todos estos acontecimientos y padecimientos que he hablado, para muchos nos sorprende porque no estamos acostumbrados a todo esto. Pues nos es fácil llegar a la casa de Dios. Es algo, hermano, sencillo venir a la casa de Dios. Venimos en carro con aire acondicionado, tomando cafecito, tomando un juguito. Venimos bien chévere a la casa de Dios y aún así nos cuesta. Aquí hasta se preocupan por tenernos aire y poner ventiladorcito. Ya solo falta que alguien llegue y nos eche aire también en la casa de Dios. Y aún así nos cuesta. Pero la iglesia primitiva no le era así de fácil, no le era así de sencillo servir al Señor y vivir una vida para el Señor. Ellos literalmente tenían que pagar un precio fuerte por servir al Señor. Pero qué lindo es saber, hermano, que la iglesia primitiva tenía lugar para el Señor, que no le importaba lo que les tocara sufrir y enfrentar. Ellos servían al Señor con corazón alegre. Pero hermanos, no tenemos la necesidad de viajar al primer siglo para darnos cuenta que aún no hay lugar para Jesucristo. Aún en nuestros días, en nuestro mundo, no hay lugar para el Señor. En nuestros días muchos cristianos están siendo perseguidos y asesinados. Hay un plan y hay una agenda del mismo infierno que se está estableciendo en nuestro mundo, haciendo a un lado, hermano, y sacando a Dios de todo. El espíritu del anticristo ya está. Usted escucha, quieren sacar a Dios. Bueno, ganamos una gran victoria esta semana que vuelve la oración a las escuelas. Pero usted sabe que sacaron la oración, hermanos, sacaban, ya no querían que se orara en las escuelas. Ya era un crimen, era un delito que alguien orara. Incluso hubieron entrenadores que fueron expulsados de sus trabajos por hacer oración. Hermano, han querido sacar la frase "en God we trust" de nuestra nación. Hermano, no hay lugar para el Señor. No hay. Se ofenden. Se ofende el mundo cuando hablamos de las cosas de Dios. Hoy precisamente hablaba con mi padre, hermano, y hay una compañía, un lugar aquí donde venden materiales, y él me dice que el dueño de ese lugar, si él se da cuenta que usted es cristiano, que usted, hermano, usted predica y anuncia al Dios de los cielos, a Jesucristo, él le cierra su cuenta y no le vende más materiales, porque él es de la iglesia del 666. No hay lugar para Jesús entre muchos. El mundo no quiere saber nada de Dios. El mundo no quiere, hermano, entregar su vida al Señor. Pero eso es el mundo.
y es triste. Pero también hay otra triste realidad, y es que aún dentro de nosotros muchas veces no hay lugar para Dios. La realidad de nuestras vidas es que muchas veces estamos muy ocupados para Dios. Nos encontramos como el mesón cuando llegó José y María, tratando de buscar un lugar a donde reposar y pasar la noche. Y el mesonero viene y le dice a José: no hay lugar, todas las habitaciones están llenas, todos los cuartos están llenos, no tenemos espacio para usted, Señor. Y me hago la pregunta, y es que ¿cuántas veces no nos hemos encontrado como el mesonero diciéndole a Dios: Señor, no hay lugar para usted en este momento? Estoy bien ocupado, tengo muchas cosas que hacer, tengo tantos asuntos que resolver. Señor, vuelva más tarde porque ahora no puedo. Estamos llenos de nosotros mismos, estamos muy ocupados en nuestros propios asuntos, que no hay lugar para Jesús. Estamos afanados en los deleites de este mundo, en superarnos y en alcanzar nuestros sueños, y nuestros mesones se encuentran llenos y no hay lugar para Jesús. Digan que sea amén, que es una combinación de dolor y de amén. Dígame algo en esta hora. Podemos ser honestos con nosotros mismos. A veces no hay lugar para el Señor. En nuestras vidas no hay un espacio para el Señor. Que venimos es a darle al Señor muchas veces, si el que nos sobra, el tiempo que nos sobra. Si queda tiempo voy, si me alcanza el tiempo lo hago, si me rinde el tiempo entonces voy a hacer esto. Si puedo, cuente conmigo, pero si no, pues ya sabe, no pude. O pasará solo allá en Texas. El asunto no es que no amemos a Dios, porque todos amamos a Dios. Y yo le pregunto hoy aquí, ¿cuántos aman a Dios? Todos amamos a Dios. El asunto no es que no le amemos, el asunto es que no hay lugar, no hay espacio. Yo amo a Dios, usted lo ama. Oh, qué hermoso es nuestro Dios. Pero la pregunta es: ¿habrá espacio para Dios en tu vida? ¿Habrá lugar para Dios en tu corazón? ¿O qué es lo que está llenando tu vida? ¿Qué es lo que te está ocupando? ¿Qué es lo que te está exprimiendo? Que cuando, hermano, cuando se trata de las cosas de Dios, no es lo primero, sino que a veces viene a ocupar el segundo y tercer plano en nuestra vida. Nuestros cuartos se pueden encontrar llenos, nuestras habitaciones pueden estar ocupadas, y nos podemos entonces, hermano, encontrar como se encontraba Marta, que estaba muy afanada y ocupada, que ante la visita del Señor Jesús en su casa no pudo sacar el tiempo para sentarse a los pies de Jesús y oír las palabras que él estaba hablando. Incluso se incomodó al ver a su hermana que no le ayudaba con los quehaceres de la casa. Hey, Jesús, dile a mi hermana que se levante, que me venga a ayudar a lavar la ropa, que me ayude a lavar los platos, que me ayude a cocinar, que me ayude a barrer, a trapear. Pero el Señor le dice: Marta, tu hermana María ha escogido la mejor parte, y es de estar aquí a los pies míos, escuchando la palabra, escuchando lo que yo hablo. Tú estás afanada y ocupada en todos tus quehaceres. ¿Y no será que hoy hay Martas en este lugar que están afanados, ocupados en todos sus quehaceres, hermano, que no hay tiempo, no hay lugar para Jesús en cada día de tu vida? No me responda, pero ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo va con sus 4 capítulos? ¿Ya perdió el hilo? ¿En dónde van? ¿Cuáles 4? Exacto. No me diga que ya dejaron eso aquí en Whittier. Porque de aquí lo aprendí yo, y si ya lo dejaron de hacer, pues vengo a
a reforzarlo hoy. No hay lugar para la oración, no hay lugar para la lectura de la palabra de Dios. No hay lugar para los servicios el día martes, el día jueves. Y bueno, hay algunos que ya son solo kadosh, que cada 8 días llegan el domingo a misa. ¿Por qué no hay lugar? Porque estoy ocupado. Porque el patrón me pidió que me quede horas extras. Porque el patrón me pidió que trabaje un poquito más. Y pues pastor, usted sabe la crisis, usted sabe lo que se aproxima. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Hoy hay una palabra de Dios que viene a preguntarnos a cada uno de nosotros. Hay una interrogación de Dios para usted y para mí. ¿Habrá lugar para mí en tu vida? 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y de eso, ¿cuánto espacio hay para Dios? Hasta el domingo llegas tarde a la iglesia, hermano. Y yo manejé 1 hora 15 minutos y no tuve tráfico. Y a veces los que viven a la vuelta son los que llegan más tarde. Ahí lo voy a dejar mejor, porque yo quiero que me vuelvan a recibir cuando regrese. Ya veo que algunos me están viendo así medio. Un joven rico llegó y le dice: maestro, yo quiero seguirte. Yo quiero ir contigo. Mira, he obedecido todos tus mandamientos, he hecho todo conforme a la ley. Y el Señor le dice: una cosa te falta. ¿Qué, maestro? Ve y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres, y entonces ven y sígueme. No, ya estuvo bueno, señor Nathan, tampoco era para exagerar. ¿Habrá lugar para Dios en tus finanzas? ¿Habrá lugar para Dios en los recursos y en las bendiciones que Dios te ha dado? O cuando se trata de eso, no, ahí no te metas, Señor. Cuidadito, pastor, ahí no se meta porque me voy. No, se puso más serio el asunto. Deje que tomo agua. Habrá lugar para mí, dice el Señor. Habrá un espacio donde yo pueda habitar, donde yo pueda ser el que esté sentado en el trono. No hubo lugar para Jesús hace 2000 años. No hubo lugar para sus discípulos. No hay lugar para Jesús en nuestro mundo. La pregunta es: ¿habrá lugar para Dios en la iglesia? ¿Habrá lugar para Dios en nuestra vida, en nuestra familia? ¿Habrá lugar, hermano, ese lugar importante, hermano, del cual no negociamos y decimos: esto le pertenece a Dios, esto es para Dios, mi vida es para Dios, mi tiempo es para Dios, todo lo que yo tengo es para Él? Ayúdame ya con el piano, estoy terminando. Ya ahí lo vamos a dejar. ¿Sabe que hay algo que me impresiona mucho de mi Dios? Y es que Él vino a este mundo y no halló lugar. No halló lugar. Pero el Señor Jesús, antes de irse, antes de su partida, antes de Él, hermano, ser recibido allá arriba en el cielo, Él dijo unas palabras a todos sus discípulos. Dijo: voy pues a preparar. Voy pues a preparar lo que Él no encontró aquí. Él dijo: me voy, porque voy a ir a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. El que no encontró lugar aquí entre su pueblo, el que no encontró lugar aún
aquí en nuestros días. Él dijo: yo me voy porque voy a ir a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor, desde el comienzo de la humanidad hasta el día de hoy, solo ha tenido un interés, y es el de relacionarse con nosotros, el de tener comunión con nosotros. Para Él esto de la relación es tan importante que incluso por eso Él dejó su mesa. Él mandó a llamar a sus discípulos: vengan, siéntense a la mesa. Y Él partió el pan y les dio el vino y les dijo: cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. La pregunta es: ¿habrá espacio para recordar a Dios? Eso es todo lo que Dios quiere y anhela de usted y de mí. Relación, tiempo, un momento donde nos desconectamos de todo y de todos. Y decir: Señor, aquí el más importante eres tú. Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Tú eres mi amado, mi especial tesoro. Se pueden ir todos, me puede faltar todo, pero que no me falte tu presencia, Señor. Pero para eso hay que hacer espacio, hay que hacer lugar donde todo tiene que time out, todo tiene que detenerse. A los niños hay que decirle: un momento, tranquilo, ya. Al esposo: ya, tranquilo, mi amor. A la esposa: momento, estoy a solas con mi amado, estoy a solas con mi Dios. Sí, hay afanes, hay cosas que hacer, hay cosas que atender, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y de esas horas que Dios te da, ¿habrá lugar para Dios? De los años de vida que Dios te da y te va a conceder tener, ¿habrá lugar para Dios? El joven dice: voy a estudiar, voy a ejercer mi carrera, voy a comprarme mi carro, voy a comprar mi casa, me voy. Bueno, y ahora se casan primero, luego la casa, ¿verdad? Me voy a casar, voy a tener hijos y después mi casa. No, primero es el carro, después la casa, después la esposa, después los hijos. Hagamos las cosas bien, jóvenes. Voy a tener dinero, voy a viajar, voy a ir a Hawái, voy a ir a Grecia, voy a ir allá, voy a ir aquí, voy a ir acá. Y entre todos esos planes, ¿a dónde está Dios? Entre todos tus planes de comprar casas, de hacer esto, de hacer lo otro, ¿en qué lugar queda Dios en tu vida hoy? Cierra tus ojos un instante. Cierra tus ojos. Yo quiero que hagas un análisis de tu vida en este momento. ¿A dónde está Dios hoy en tu vida? ¿Qué lugar es el que ocupa Dios hoy en tu corazón? Antes de venir y que todos podamos participar de la mesa del Señor, primeramente examinémonos. ¿En qué lugar se encuentra Dios hoy? ¿Lo tendremos allá en el establo? Porque no hay lugar en las habitaciones, porque todo está ocupado. Bueno, Señor, aunque sea allá en el rincón, métete. ¿O será que Dios está ocupando el lugar más importante de nuestra vida hoy? ¿Será que Él es el que está sentado en el trono de tu corazón en esta tarde? ¿Será que Él es el que reina y que gobierna en tu casa? ¿O qué es lo que está ocupando lugar ahora mismo en tu corazón? Quisiera hacer hoy un compromiso con Dios y decir: Señor, hoy siéntate en el trono de mi corazón. Hoy voy a tener que hacer un cambio en la lista de prioridades de mi vida. Y yo voy a ponerte a ti primeramente, Señor.
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Hoy hay un llamado de Dios a esta iglesia a ponerlo a Él en primer lugar. Y ponerlo a Él en primer lugar. Ponerlo a Él en primer lugar. Puestos en pie en esta hora. Mantenga sus ojos cerrados. Mantenga sus ojos cerrados. Y analícese, examínese en este momento. Porque ante esto que hoy se va a llevar a cabo, es de mucha importancia que examinemos cómo está nuestra vida. Pues la Biblia la palabra de Dios, la Biblia nos dice que aquel que comiere del pan y bebiere de la copa indignamente, juicio bebe y come para sí. Y muchas veces en nuestra vida afanada y ocupadas, no le hemos dado la importancia a Dios en nuestra vida. Muchas veces no estamos viviendo de la mejor manera, porque estamos muy ocupados y enredados en muchas otras cosas. Así que quiero que usted tome unos minutos para examinarse y ponerse a cuentas con Dios y decirle: Señor, perdóname, porque posiblemente he descuidado mi relación contigo, Señor. Tal vez he descuidado la oración, he descuidado el estudio de la palabra de Dios. Tal vez he dejado de congregarme. Tal vez, yo no sé cuál es la situación que usted ha estado viviendo. Tal vez su amor por Dios ha comenzado a enfriarse. Tal vez se ha cansado de hacer el bien y poco a poco ha ido descuidando esta salvación tan grande, su relación con Dios. Pero hoy, antes de que usted continúe con lo que sigue, analícese y dígale: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he estado muy ocupado, he estado enredado en tantas cosas que he descuidado mi salvación, he descuidado mi relación contigo. Medite un momento, medite un instante en su vida espiritual en esta hora. Examínese en esta hora. Yo invito a los diáconos que vengan y tomen su lugar y se preparen para hacer entrega de la mesa del Señor. Pero adoremos a Dios.